con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda, siendo las 13:30, con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Sonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a la lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros para el ejercicio fiscal 2019. Con el permiso de la mesa directiva. Decreto. Ley de Ingresos del municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros para el ejercicio fiscal 2019. Título primero. Generalidades. Capítulo único. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia obligatoria en el territorio del municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros y tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública municipal durante el ejercicio fiscal del 2019. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado, la presente ley, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como con otros ordenamientos estatales de carácter tributario y con los reglamentos y demás disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento. Artículo 2. Los ingresos que el municipio percibirá en el ejercicio fiscal del año 2019 serán los que se obtengan por concepto de 1. Impuestos. 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social. 3. Aportaciones de mejora. 4. Derechos. 5. Productos. 6. Aprovechamientos. 7. Ingresos por la venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. 8. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones. 9. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Y 10. Ingresos derivados de financiamiento. Los ingresos que se encuentren previstos en las leyes aplicables en la materia, que no se encuentren regulados en la presente ley, podrán ser recaudados por el Ayuntamiento conforme a lo establecido a las mismas. Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá: A. Por la administración municipal, al aparato administrativo subordinado del ayuntamiento y del municipio, que tiene a su cargo la prestación de servicios públicos. B. Aprovechamientos. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. C. Al ayuntamiento, al órgano colegiado del gobierno municipal en cuya figura recae la máxima representación política y por lo tanto es responsable de encauzar los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. D. Bando de policía, al bando de policía y gobierno del municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros. E. Código financiero, al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios. F. Constitución del Estado, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. G. Contribución de mejoras, son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras. H. Cuotas y aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en las situaciones de hecho previstas por las mismas y que sean distintas de las aportaciones de la seguridad social, contribución de mejoras y derecho. J. Ingresos derivados de financiamientos. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de la liquidación correspondientes. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. K. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Productos son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado. M, ley municipal, a la ley municipal del Estado de Tlaxcala. N, municipio, al municipio de Iztapixtla de Mariano Matamoros. O, ML, metros lineales. P, M2, metros cuadrados. Q, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones. R, predio, a la porción del terreno comprendida dentro de un perímetro cerrado, con construcciones o sin ellas, que pertenezcan en propiedad o posesión a una o varias personas físicas o morales. S, presidencia de comunidad, a los órganos desconcentrados de la administración pública municipal que en su carácter de representantes del ayuntamiento tienen de manera delegada las atribuciones así como las funciones y obligaciones que la ley municipal les confiere. T, reglamento interior, al reglamento interior del ayuntamiento de Iztapixtla de Mariano Matamoros. U, reglamento de la administración pública, al reglamento interior de la administración pública del municipio de Iztapixtla de Mariano Matamoros. V, reglamento de medio ambiente, al reglamento de medio ambiente y recursos naturales del municipio de Iztapixtla de Mariano Matamoros. W, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Son los recursos que reciben en forma directa los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. X, UMA, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice base, medio referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanan de dichas leyes. Artículo 4. Los ingresos se determinarán al momento de producirse el hecho generador de la recaudación y se calcularán en los casos en que esta ley indique en función de la unidad de medida y la actualización. Los ingresos que se recauden con motivo de los conceptos referidos en el artículo anterior se destinarán a sufragar el gasto público establecido y autorizado en el presupuesto de ingresos municipal correspondiente, así como lo dispuesto en los convenios de coordinación fiscal y en las leyes que en esto se fundamenten. Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en el artículo 488 del Código Financiero, las participaciones y aportaciones federales, así como las resignaciones del gasto derivado del presupuesto de egresos de la Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos, los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contrate conjunta o separadamente el gobierno del Estado, el ayuntamiento y sus entidades, en los términos y condiciones previstas en el Código Financiero, serán inembargables, por lo que no pueden ser grabados ni afectarse en garantía, destinarse a fines específicos ni estar sujetos a retención, salvo aquellos correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo cuarto diagonal A, fracción primera de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones reglamentarias, así como los convenios que para tal efecto se celebren. Artículo 6. La Tesorería Municipal es la responsable de la administración y recaudación de los ingresos municipales. Podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así como por los organismos públicos o privados, conforme a lo dispuesto en el Código Financiero en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley Municipal. Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública del municipio, de conformidad con las siguientes reglas. 1. Cuando en esta ley no se establezca fecha de pago, la contribución se enterará al momento de la autorización correspondiente. 2. Cuando el pago sea por cuota diaria,
Este pagará previamente a la entrega de la autorización correspondiente. 3. Cuando el pago sea por mes o por bimestre anticipado, este se hará en los primeros 10 días hábiles del periodo correspondiente. Cuando se establezca que el pago sea por semestre, se cubrirá durante los primeros 15 días del primer mes de cada periodo. 5. Cuando el pago se realice de forma anual, este deberá hacerse en los meses de enero a marzo del año correspondiente. 6. Cuando un crédito fiscal no sea cubierto en los tiempos y plazos que señale el Código Financiero, se generarán a favor del ayuntamiento los accesorios que se señalan en el mismo. Y 7. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato y ya sea superior o inferior. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas expedirá la correspondiente factura electrónica en términos de las disposiciones fiscales vigentes. Artículo 8. El ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo previa autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un momento que no rebase el 15% de los ingresos estimados. Para tal efecto, se apegará a lo que establece el artículo 101 de la Constitución del Estado y la normatividad aplicable. Artículo 9. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad deberán enterarse a la tesorería municipal en los términos de los artículos 117 y 120, fracciones segunda, séptima, octava, novena, décima y 16ª de la ley municipal y demás disposiciones aplicables. Artículo 10. Los ingresos mencionados en el artículo 3 de esta ley se detallan en las cantidades estimadas siguientes. Municipio de Iztacuistla de Mariano, Matamoros. Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Ingreso estimado: 93.354.721.35. De impuestos: 1.759.643.16. Impuestos sobre los ingresos: 0. Impuestos sobre el patrimonio: 1.459.297.61. Impuesto predial: 1.454.670.12. Urbanos: 1.263.590.64. Rústicos: 191.079.48. Transmisiones de bienes inmuebles: 4.627.50. Transmisiones de bienes inmuebles: 4.627.50. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: 0. Impuestos al comercio exterior: 0. Impuestos sobre nóminas y asimilables: 0. Impuestos ecológicos: 0. Accesorios de impuestos: 300.345.56. Recargos: 41.332.14. Recargos de predial: 794.32. Recargos otros: 40.537.83. Multas: 255.842.16. Multas predial: 25.917.59. Multas otros: 229.924.57. Actualización: 3.171.25. Actualización de predial: 3.171.25. Otros impuestos: 0. Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago: 0. Cuotas y aportaciones de seguridad social: 0. Aportaciones para fondos de vivienda: 0. Cuotas para la seguridad social: 0. Cuotas de ahorro para el retiro: 0. Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social: 0. Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social: 0. Contribuciones de mejoras: 1.823.450.11. Contribución de mejoras por obras públicas: 0. Aportaciones de beneficiarios: 1.823.450.11. Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación de pago: 0. Derechos: 2.228.896.25. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público: 0. Derechos por prestación de servicios: 1.727.841.31. Avalúo de predios y otros servicios: 396.942.87. Avalúo de predios urbanos: 14.993.33. Avalúo de predios rústicos: 9.835.08. Manifestaciones catastrales:
92.969.94, avisos notariales, 279.144.52, desarrollo urbano, obras públicas y ecología, 327.444.43, alineamiento de inmuebles, 5.121.54, licencia de construcciones de obra pública, ampliación, revisión y cálculos, 43.400.66, licencia para la construcción de fracción, 2.877.59, licencias para dividir, fusionar y notificar, 76.594.39, dictamen de uso de suelo, 128.334.48, constancia de servicios públicos, 231.07, deslinde de terrenos y rectificación de medidas, 3.378.36, asignación de números oficiales de bienes inmuebles, 3.513.41, obstrucción del lugar público con materiales, 62.889.42, inscripción al padrón de contratistas, 1.203.51, expedición de certificados y constancias en general, 125.322.77, búsqueda y copia de documentos, 494.94, expedición de constancias de posesión de predios, 118.650.44, expedición de constancias, 655.91, expedición de otras constancias, 2.976.28, canje del formato de funcionamiento, 2.545.42, uso de la vía y lugares públicos, 15.642.50, uso de la vía y lugares públicos, 15.642.50, servicios y autorizaciones diversas, 255.366.17, licencias de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, 4.194.93, licencias de funcionamiento, 251.151.94, servicios de alumbrado público, 592.132.94, servicios de alumbrado público, 592.132.94, servicios que prestan los organismos públicos descentralizados, 14.989.72, servicio de agua potable, 361.05, prestación de servicios de asistencia social, 14.628.66, otros derechos, 496.374.47, accesorios de derechos, 4.680.45, multas, 4.680.45. Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago, 0. Productos, 270.353.50. Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles, 18.895.11. Auditorio municipal, 18.895.11. Intereses bancarios, créditos y otros bonos, 207.506.21. Intereses bancarios, créditos y otros bonos, 207.506.21. Otros productos, 43.236.10. Accesorios, 716.09. Multas, 716.09. Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, 0. Aprovechamiento, 0. Aprovechamientos patrimoniales, 0. Accesorios de aprovechamiento, 0. Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, 0. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, 0. Ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios de instituciones públicas de seguridad social, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios empleados para estatales y fideicomisos no empresariales y no financieros, 0. Ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de fideicomisos públicos con participación estatal mayoritaria, 0. E ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los órganos autónomos, 0. Otros ingresos, 0. Participación, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 87.272.378.33. Participaciones, 39.881.200
39.855.73. Participaciones e incentivos económicos, 39.881.255.73. Participaciones estatales, 39.881.255.73. Aportaciones, 43.438.086.73. Aportaciones federales del ramo 33, 43.438.86.21. Convenios, 3.953.036.39. Convenios federales, 3.953.036.39. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 0. Fondos distintos de aportaciones, 0. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias y asignaciones, 0. Subsidios y subvenciones, 0. Pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo, 0. Ingresos derivados de financiamiento, 0. Endeudamiento interno, 0. Endeudamiento externo, 0. Financiamiento interno, 0. 1. Título segundo de los impuestos, capítulo 1, del impuesto predial, artículo 11. El impuesto predial es la carga con carácter general y obligatorio para personas físicas y morales que se encuentren dentro de los siguientes supuestos. Primero, los propietarios poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos. 2. Los propietarios de solares urbanos de los núcleos de población ejidal o comunal. Y tercero, todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el territorio municipal. Artículo 12. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones específicas. 1. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o rústicos que sean de su propiedad o posean en los términos que dispone el Código Financiero. Y 2. Proporcionar a la tesorería municipal los datos e informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. Artículo 13. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios por el Congreso del Estado de Tlaxcala en los términos de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las tarifas del anexo 1 y las siguientes. 1. Predios urbanos. A. Edificados de 3.0 al millar anual. Y B. No edificados de 4.5 al millar anual. 2. Predios rústicos. Edificados y no edificados 2.0 al millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 14. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos menores a 1.000 metros cuadrados resultara un impuesto anual inferior a 3 sumas, se cobrará esta cantidad como mínimo anual en predios rústicos menores a 1 hectárea. La cuota mínima anual será de 2 sumas, con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de predios urbanos edificados o no edificados, con superficies mayores estará lo dispuesto por la siguiente tarifa. 1. Por predios urbanos, A. De 1.000 metros cuadrados, de 1.001 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados, 3 UMA, y de 5.001 metros cuadrados en adelante, 5 UMAS. 2. Por predios rústicos, A. Mayores a 1 hectárea y hasta 5 hectáreas, 2 UMA, y B. Superiores a 5 hectáreas, 3 UMAS. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del 50% del impuesto siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores. El resultado del importe del impuesto no sea inferior a la cuota mínima anual y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes en términos del párrafo primero del presente artículo. En los casos en que haya transmisión de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto predial que resulten. Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior pagarán su impuesto por cada
lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero. Para tal efecto, cada departamento, despacho o cualquier otro tipo de locales se empadronará con número de cuenta y clave catastral por separado. Artículo 16. Tratándose de tierras destinadas al asentamiento humano en el régimen ejidario comunal, la base de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. Artículo 17. Tratándose de predios ejidales o comunales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de esta ley. Artículo 18. El valor de los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado como lo dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme al valor que resulte más alto de la operación del más alto de operación, el catastral o el comercial. Artículo 19. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día de hábil del mes de marzo del año fiscal del que se trate. Los pagos a que se refiere de forma espontánea deberán cumplirse conjuntamente con sus accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero. Artículo 20. En el supuesto de que se modifique la base del impuesto durante un ejercicio fiscal que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base se cobrarán, devolverán o compensarán las diferencias que resulten. Artículo 21. Los propietarios o poseedores de predios que durante el ejercicio fiscal del año 2019 regularicen de manera espontánea un predio conjunto mediante su inscripción en el padrón correspondiente, pagarán únicamente el impuesto predial correspondiente al año de la inscripción, así como la manifestación catastral de acuerdo con las tarifas establecidas en la presente ley, debiendo cubrir por concepto de inscripción al predio el costo de 4 UMA, tratándose de predios urbanos, y a 3 UMA por los predios rústicos. Tratándose de inmuebles que se encuentren en el mismo supuesto del párrafo anterior, pero que no sean declarados espontáneamente, sino descubiertos por las autoridades fiscales, los propietarios o poseedores estarán obligados al pago del impuesto de los 2 años anteriores sobre la base que determinen en las tarifas del párrafo anterior. Artículo 22. Quedan exentos del pago de este impuesto los bienes inmuebles de dominio público de la Federación, del Estado, del municipio e instituciones de educación pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los propietarios o poseedores de predios urbanos que tengan la calidad de pensionados, jubilados, adultos mayores, viudas en situación precaria, madres solteras y personas discapacitadas cubrirán únicamente el 50% de la cuota que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio, siempre que acredite la calidad en que se encuentren. Artículo 23. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2019 no podrá ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2018, a excepción de lo establecido en los artículos 13 y 16 de esta ley. Capítulo 2. Del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. Artículo 24. Las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedores de bienes inmuebles que sean objeto de la transmisión de la propiedad o posesión y disolución de copropiedad están obligadas al pago del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. Artículo 25. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles tiene su sustento en lo dispuesto por el título 6, capítulo 2 del Código Financiero y se causará por la celebración de los actos siguientes. 1. La transmisión de la propiedad, incluyendo la donación y la aportación, toda clase de sociedades, asociaciones y fideicomisos. 2. La dación en pago, liquidación o reducción del capital social, el pago de especie, de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. 3. La celebración de promesa de compraventa o la compraventa con reserva de dominio o el pacto para que el adquiriente entre en posesión del bien antes de satisfacer el predio. 4. La adjudicación de los derechos del heredero o legatorio o la declaración de la usucapión. 5. La cesión de los derechos de posesión a título oneroso o gratuito. 6. La enajenación de bienes a través de fideicomisos o asociaciones en participación en los términos de ley. 7. La constitución o transmisión de usufructos o la nuda propiedad o la extinción de su usufructo temporal. 8. La transmisión de derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de las sociedades mercantiles. 9. La permuta de bienes, en cuyo caso se considerará que existen 2 adquisiciones. 10. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o administrativo. Y 11. La disolución de la copropiedad. Artículo 26. La base del impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero.
Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 3% a la base determinada párrafo anterior. En caso de que el monto sea inferior a 6 UMA, se pagará este como mínimo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación sea destinado a industria o comercio, en cuyo caso la tasa de cobro será de 3%. Tratándose de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción a la base del impuesto será de 4.076 UMA. Si al aplicar las reducciones anteriores a la base resultare un impuesto inferior al importe a 10 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado o dominio. Por la contestación de avisos notariales se cobrará 3 UMA. Artículo 27. Por no notificación, segregación o notificación de predios, rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombre y apellidos del propietario o poseedor del predio, rectificación de ubicación del predio, erección de construcción, régimen de propiedad en condominio y disolución de la propiedad y renuncia, cancelación de extinción de usufructo, cancelación de hipoteca, se cobrará aún presentando un aviso notarial en el que se contemplan 2 o más actos. Por cada acto de los enunciados es equivalente a 6 UMA. Artículo 28. El plazo para la liquidación de este impuesto será el establecido en el artículo 211 del Código Financiero. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los artículos 211, 212 y 213 del Código Financiero, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa correspondiente. En todo caso, los bienes sobre los que realicen las situaciones jurídicas o de hecho que generen este impuesto quedan afectos preferentemente al pago del mismo. Capítulo 3. Del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. Artículo 29. El municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este capítulo, de conformidad con lo establecido en el título 4, capítulo 3 del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. Título 3. De las cuotas y aportaciones de seguridad social. Capítulo único. Artículo 30. Las cuotas y aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social a las personas que se beneficien de forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. Título 4. De las contribuciones de mejoras. Capítulo único. Contribuciones de mejora. Artículo 31. Las contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras. Título 5. De los derechos. Capítulo 1. De los avalúos de premios y de la manifestación catastral. Artículo 32. Los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos pagarán por concepto de avalúo los derechos correspondientes tomando como base el valor determinado en el artículo 13 de esta ley, según lo establece y resulte de aplicar al inmueble la tabla de valores vigente del municipio según la siguiente tarifa. 1. Por predios urbanos, con valor de hasta 5,000, 3 UMA. De 5,001 a 10,000, 4 UMA. De 10,001 a 50,000, 5 UMA. De 50,001 a 100,000, 7 UMA. Y de 100,001 en adelante, 10 UMA. Por predios rústicos se pagará el 60% de la tarifa anterior respectiva. Artículo 33. Los propietarios o poseedores de predios urbanos deberán manifestar de forma obligatoria en los plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala la situación que guardan dichos predios para verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas características. El costo por el pago de la manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2 UMA. Capítulo 2. Servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología. Artículo 34. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología se pagarán de conformidad con la siguiente tarifa. 1. Alineamiento del inmueble sobre el frente de la vía pública de 1,25 metros lineales, 2 UMA. De 25,01 a 50 metros lineales, 3 UMA. De 50,01 a 100 metros lineales, 4 UMA. Y por cada metro fracción excedente del límite anterior se pagará 0,055 UMAs. 2. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva, ampliación o remodelación, así como por la revisión de las memorias de cálculo descriptivas y demás documentos relativas. A. De bodegas y naves industriales, 1 UMA por metro cuadrado. De locales comerciales y edificios, 1 UMA por metro cuadrado. De casas habitación de interés social, de 0,11 UMA por metro cuadrado. Tipo medio, 0,13 UMA por metro cuadrado. Residencial, 0,15 UMA por metro cuadrado. Y de lujo, 0,20 UMA por metro cuadrado.
salud social para eventos y fiestas 0.16 UMA por metro cuadrado y estacionamiento 0.16 UMA por metro cuadrado. Tratándose de unidades habitacionales, del total que resulte se incrementará en un 15% por cada nivel de construcción. Los permisos para la construcción de barras perimetrales pagarán 0.14 UMAS por metro lineal, por demolición en casa habitación 0.09 UMAS por metro cuadrado y por demolición de bodega, naves industriales y fraccionamiento 0.12 UMAS por metro cuadrado. Y por constancia de terminación de obra, casa, inversión, comercio, industria, fraccionamiento, condominio, por cada casa o departamento 3 UMAS. Por el otorgamiento del dictamen para construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios municipales, monumentos o capillas por lote 2 UMA, gavetas por cada una 1 UMA. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización, incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, evaluaciones y banquetas, se pagará el 10%. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias comprenderá lo dispuesto en el título 10 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. Por el otorgamiento de permisos para el régimen de condominio se deberá pagar 0.09 UMAS por metro cuadrado de construcción. Por el otorgamiento de licencias para dirigir, funcionar y notificar, hasta 250 metros cuadrados 6 UMA, de 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados 9 UMAS, de 500.01 metros cuadrados hasta 10.000 metros cuadrados 14 UMAS y de 10.001 metros en adelante, además de la tarifa señalada en el ejercicio anterior, pagará 4 UMAS por cada 500 metros cuadrados o fracción que exceda. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público, notificación y demás documentación relativa de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiere a la transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50% sobre la tarifa señalada. Por el dictamen del uso de suelo se aplicará la siguiente tarifa: vivienda 0.12 UMAS por metro cuadrado, uso comercial 0.23 UMAS por metro cuadrado, uso industrial 0.18 UMAS metros cuadrados por metro cuadrado, fraccionamiento 0.13 UMAS por metro cuadrado y uso agropecuario de 0.1 a 20.000 metros cuadrados 14 UMAS y de 20.000 metros cuadrados en adelante 29 UMAS. El servicio de colaboración de postes para la electrificación de las calles y avenidas se prestará sin costo alguno. Cuando el ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo realice. Esta última lo proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código Financiero. Octavo, por concepto de municipalización para fraccionamientos nuevos y regularización de los existentes, se cobrará como base el 5% del costo total de su urbanización. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a 6 meses por metro cuadrado, se cobrará 0.05 UMAS hasta 50 metros cuadrados. Décimo, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al municipio, los contratistas con quienes este celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma pagarán una cuota equivalente de 5.60 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Décima primera, por constancia de servicios públicos se pagarán 2 UMAS. Décimo segunda, por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombro y otros objetos no especificados. A. Banqueta 2 UMA por día. D. Arroyo 3 UMA por día. El permiso que se otorgue para construir, obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta no podrá tener un plazo mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad. Cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho de 0.56 por metro cuadrado de obstrucción. La persona que obstruya los lugares públicos sin contar con el permiso correspondiente pagará el 100% de la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el párrafo anterior del presente artículo. Cuando persista la negativa de retirar los materiales como cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el ayuntamiento a través de la dirección de obras podrá retirarlos con cargo al infractor, quienes además pagarán la multa correspondiente conforme al título 7º, capítulo 2 de esta ley.
13º, por desnivel de terrenos de 1 a 500 metros cuadrados, rústico 2 UMA, urbano 4 UMA, de 501 a 1500 metros cuadrados, rústico 3 UMA, urbano 5 UMA, y de 1501 a 3000 metros cuadrados, rústico 5 UMA, y urbano 7 UMA. Además de la tarifa señalada en el inciso anterior, se cobrará 0.46 UMA por cada 100 metros cuadrados adicionales o fracción que se exceda. Artículo 35. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas en licencia, se cobrará de 2 a 6 meses adicional al importe correspondiente según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. Cuando el propietario de una obra en construcción persiste en la negativa para realizar el trámite de regularización de dicha obra, siempre que se acredite la licitación previa hecha por la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de construcción, se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcción defectuosas o un falso alineamiento. Artículo 36. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses. Esta podrá prorrogarse hasta por 60 días contados a partir de la fecha de su vencimiento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. Por el otorgamiento de la prórroga, se cobrará un 30% de lo pagado al obtener la licencia de construcción siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. Artículo 37. Por la designación del número oficial de bienes inmuebles se causarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa. 1. Bienes inmuebles destinados a la casa habitación, 1 UMA. Y 2. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 2 UMA. Artículo 38. Los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos que lleven a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y la Coordinación General de Ecología del municipio. Para tal efecto, la Coordinación General de Ecología del municipio, una vez que realice el estudio de afectación al entorno ecológico y en caso de que no exista inconveniente, expedirá el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.23 UMA por cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se realiza la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin la existencia previa del estudio ecológico al entorno, de conformidad con las normas de ecología del Estado, y dicho permiso solo haya sido autorizado por la Coordinación Municipal de Ecología, la Administración Municipal será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por esta, la cuota se incrementará a 0.46 UMAS por cada metro cúbico a extraer. Capítulo 3. Búsqueda, expedición de certificados y constancia en general. Artículo 39. Los derechos causados por los servicios de búsqueda, certificación y expedición de constancias se liquidarán conforme a la siguiente tarifa. Es cuanto, señora Presidenta. Solicito se me apoye la lectura. Se le pide al diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra apoye con la lectura, por favor. Con su permiso, señora Presidenta, con el permiso de la mesa. Primero, búsqueda de documento o resguardo en el archivo municipal generado por las dependencias o entidades municipales, un UMA por los 3 primeros años y 0.28 UMA por año adicional. Segundo, búsqueda en matrícula de cartilla de identidad militar, un UMA por 3 primeros años y 0.28 UMA por año adicional. Tercero, expedición de constancias de inexistencia de registro de cartilla de identidad militar, un UMA. Cuarto, certificación de documentos resguardados en el archivo municipal, 2 UMA. Quinto, certificación de documentos expedidos por el ayuntamiento, un UMA.
por las primeras 10 hojas útiles y 0.13 UMAS por cada hoja adicional. Sexto, expedición de constancias de posesión de predios 4 UMA. Séptimo, expedición de las siguientes constancias. Inciso A, constancia de radicación 1 UMA. Inciso B, constancia de dependencia económica 1 UMA. Inciso C, constancia de ingresos 1 UMA. Octavo, expedición de otras constancias 1 UMA. Noveno, expedición de constancias de no adeudo por cada impuesto, derecho o contribución 2 UMA. Décimo, canje de formato de licencia de funcionamiento 3 UMA más el acta correspondiente. Décimo primero, reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento 3 UMA más el acta correspondiente. Décimo segundo, constancia o certificaciones de documentos derivados de solicitudes de acceso a la información pública 2 UMA por hoja. Y décimo tercero, constancia de inscripción o no inscripción de predios en el padrón municipal 2 UMA. Artículo 40. Para el caso de expedición del dictamen por la Coordinación Municipal de Protección Civil se pagará 3 UMA a 48 UMA de acuerdo a la clasificación de establecimiento comercial que determine para tal efecto la Coordinación Municipal señalada. Los establecimientos comerciales, circos, ferias deberán cumplir con las medidas de seguridad necesarias. El incumplimiento de dichas medidas deberán de subsanarlos a la brevedad posible ante la presidencia de estas irregularidades. El titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal deberá de emitir una resolución que establezca el monto de las multas que podrán ser de 48 a 1.451 UMA. Artículo 41. Tratándose de los dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, se cobrarán de 3 a 48 UMA. La falta de cumplimiento del dictamen que establece el reglamento de medio ambiente, así como el refrendo del mismo, serán sancionados de conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento. En el caso de expedir constancias de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 UMA previa autorización y supervisión de la Coordinación de Ecología Municipal, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan a través de particulares, no así en los casos de aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro. Capítulo cuarto, servicios y autorizaciones diversas. Artículo 42. La inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios sin venta de bebidas alcohólicas conocidos como giros blancos causarán los derechos conforme a la siguiente tarifas. Establecimiento 1. Primero, régimen de incorporación fiscal, inciso A, inscripción 5 UMA e inciso B, referendo 3 UMA. Segundo, personas físicas con actividades empresariales, inciso A, inscripción 10 UMA e inciso B, referendo 7 UMA. Tercero, hoteles, moteles y personas morales, inciso A, inscripción 47.484 UMA e inciso B, referendo 47 a 484 UMA. Artículo 43. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y referendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento aplicará las tarifas establecidas en los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas y que requieren el permiso para operar en horario extraordinario cubrirán los derechos correspondientes conforme a las siguientes tarifas. Concepto: primero, enajenación hasta 2 horas UMA y más de 2 horas UMA. Inciso A, abarrotes al mayoreo 8 UMA, más de 2 horas 15 UMA. Concepto: inciso B, abarrotes al menudeo hasta 2 horas 5 UMA, más de 2 horas 9 UMA. Concepto: inciso C, agencias o depósitos de cerveza hasta 2 horas 24 UMA, más de 2 horas 46 UMA. Concepto: inciso D, bodega con actividad comercial hasta 2 horas 8 UMA, hasta más de 2 horas 15 UMA. Inciso E, mini super hasta 2 horas 5 UMAs, más de 2 horas 9 UMA. Inciso F, miscelánea hasta 2 horas 5 UMA, más de 2 horas 9 UMA. Inciso G, supermercados hasta 2 horas 9 UMA, más de 2 horas 19 UMA. Inciso H, petapones hasta 2 horas 5 UMA, más de 2 horas 9 UMA. Inciso I, vinaterías hasta 2 horas 19 UMA, más de 2 horas 46 UMAs. Y ultramarinos 2 horas 11 UMAs, más de 2 horas 24 UMAs. Segundo, prestación de servicios, bares,
2 horas, excediendo hasta 2 horas 19 UMAS y más de 2 horas 63 UMAS. Inciso B, cantinas, hasta 2 horas 19 UMAS, excediendo más de 2 horas 63 UMAS. Inciso C, discotecas. Discotecas hasta 2 horas 19 UMAS, más de 2 horas 43 UMAS. Inciso D, cervecerías hasta 2 horas 14 UMAS, más de 2 horas 43 UMAS. Inciso E, cevicherías, ostionerías y similares, hasta 2 horas 14 UMAS, más de 2 horas 36 UMAS. Concepto, fondas, hasta 2 horas 5 UMAS, más de 2 horas 9 UMAS. Inciso G, loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos, hasta 2 horas 5 UMAS, más de 2 horas 9 UMAS. Inciso H, restaurantes con servicio de bar, hasta 2 horas 19 UMAS, más de 2 horas 63 UMAS. Inciso J, billares, hasta 2 horas 8 UMAS, más de 2 horas 19 UMAS. Artículo 44. Por dictamen de factibilidad de ubicación de domicilio de establecimientos comerciales previa a la autorización de inscripción a la tesorería municipal, se cobrará por sumas independientemente de giro comercial. Artículo 45. Por dictamen de cambio de domicilios de establecimientos comerciales de denominación o razón social previa solicitud de autorización de la tesorería municipal, se cobra el 30% del pago inicial. Artículo 46. Cuando ocurra el cambio de propietario o establecimiento comercial, el cobro se realizará como si se trate de una nueva expedición. Artículo 47. Para la expedición de licencias nuevas, refrendos o revalidaciones de la licencia de funcionamiento, el interesado no deberá tener adeudos en lo que respecta a otros conceptos relacionados o de ejercicios anteriores con el municipio. Capítulo 5. Servicios de panteones. Artículo 48. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales se deberá pagar anualmente 2 UMAS por cada lote que posea. Artículo 49. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de lotes del cementerio municipal se pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso podrá exceder de 9 UMAS. Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este municipio que cuenten con el servicio de panteón podrán cobrar este derecho conforme a este capítulo. Los derechos cobrados deberán ser enterados a la tesorería municipal. Artículo 51. Cuando se compruebe que los servicios referidos en el presente capítulo sean solicitados por quienes tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, estas cubrirán únicamente el 50% de la cuota que les corresponda. Capítulo 6. Servicios de limpieza. De limpia. Artículo 52. Por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos de comercios o industrias que no requieran de un manejo especial, efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, los interesados deberán de pagar los derechos correspondientes según la siguiente tarifa. Primero, industria, 7 UMAS por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. Fracción segunda, comercios y servicios, 5 UMAS por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. Tercero, demás organismos que requieren el servicio en la cabecera municipal de Ixtapistas de Mariano Matamoros y periferia urbana, 4 UMAS por viaje, dependiendo el volumen y la peligrosidad de sus desechos. Cuarta, elotes baldíos, 4 UMAS por viaje, dependiendo el volumen y peligrosidad de los desechos. Y quinto, retiro de escombro, 8 UMAS por viaje, dependiendo del volumen y la peligrosidad de sus desechos. Artículo 53. Los propietarios o poseedores de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios para evitar la proliferación de basura y focos de infección. En caso de incurrir en rebeldía respecto de lo dispuesto por este artículo, el personal del municipio podrá realizar estos trabajos y, en tal caso, cobrar una cuota de 0.23 UMAS por metro cuadrado. Capítulo 7. Uso de la vía en lugares públicos. Artículo 54. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas por comerciantes ambulantes, compuestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública a los lugares de uso común para estacionamientos de acuerdo al reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un solo uso común. Las calles, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas en general, todas zonas destinadas a tránsito del público.
Artículo 55. Están obligados al pago de derechos de ocupación y uso de vía pública o de otros lugares de uso común las personas físicas o morales que hagan uso de vía pública o plazos para ejercer comercio o quienes ocupen en vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento. Artículo 56. Por la ocupación de la vía pública, el municipio se reserva la facultad de otorgar, refrendar y o revocar las autorizaciones para el ejercicio de comercio fijo, semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento de Mercados y Comercios Ambulantes del municipio de Instituto de Mariano Matamoros, en las manzanas en que se ubican la presidencia municipal, así como la ubicación al norte de la misma, no podrán ejercer el comercio fijo semifijo salvo autorización previa de la autoridad municipal. Artículo 57. La autoridad del municipio, al otorgar permisos por la utilización de la vía y lugares públicos, cobrará los derechos de acuerdo a las tarifas siguientes. Inciso A, por establecimientos de diversiones, espectáculos y ventas integradas, se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 0.46 UMA por metro cuadrado y, inciso B, tratándose de la celebración de las tradicionales ferias anuales, el ayuntamiento establecerá los requisitos, espacios y tarifas que se convengan para el establecimiento de diversiones, espectáculos públicos y ventas integradas, debiendo aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso del Estado de Tlaxcala para que surta efectos ante terceros. Artículo 58. Toda persona que utilice la vía pública o las zonas destinadas para tianguis para ejercer el comercio con o sin tener lugar específico pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguientes. Inciso A, por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio en las zonas destinadas en el día y hora específico, se pagará de forma mensual la cantidad de 0.23 por metro cuadrado que ocupe, independientemente del giro de que se trate. Inciso B, los comercios que se establezcan en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horas de la autoridad municipal establezca, pagarán como cuota diaria la cantidad de 0.14 UMA por metro cuadrado, independientemente del giro de que se trate. Artículo 59. Por cada poste que se instale en vía pública para la prestación de servicios de telefonía, internet, televisión por cable y similares, se cobrará 0.10 UMA como cuota mensual. Por la fijación en la vía pública de estructuras para publicitar, sean de cualquier tipo y material, se cobrará la cuota mensual de 2 UMA por metro cuadrado. Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicios públicos, se cobrará 0.46 UMA por mes por equipo. El cobro de las tarifas previstas en el presente artículo se realizará independientemente de la tramitación previa por parte del interesado de las constancias de construcción y de las constancias de uso de suelo, así como del dictamen que emita la Coordinación de Protección Civil Municipal. Capítulo 8. Expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios. Artículo 60. El Ayuntamiento emitirá disposiciones de carácter general que regulen primero los requisitos para la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones, según el caso, para la colocación e instalación de anuncios publicitarios y, segundo, plazos de vigencia y las características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen en base de dominio público privado en locales y establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, cuidando en todo momento que se respete la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado. Artículo 61. Los derechos por el otorgamiento de autorización para la colocación de anuncios publicitarios, así como su refrendo dentro y fuera del centro histórico, se causarán y quedarán conforme a las siguientes tarifas. Primero, anuncios adosados por metro cuadrado o fracción. Inciso A, expedición de licencia 2 UMA e inciso B, refrendo de licencia 2 UMA. Segundo, anuncios pintados y o murales por metro cuadrado o fracción. Inciso A, expedición de licencias 3 UMA. Inciso B, refrendo de licencias 1 UMA. 3, estructurales por metro cuadrado o fracción. Inciso A, expedición de licencias 7 UMA y refrendo de licencia 3 UMA.
4 luminosos por 2 metros cuadrados o fracción. Inciso A, expedición de licencias 13 UMAS inciso B, refrendo de licencias 6 UMA. Quinto, publicidad fonética a bordo de vehículos automotores. Inciso A, transitoria por una semana o fracción por cada unidad vehicular 2 UMA. Inciso B, transitoria por un mes o fracción por cada unidad vehicular 5 UMA. E inciso C, permanente durante todo el año o fracción por cada unidad vehicular 9 UMA. Artículo 62. Cuando los anuncios sean adosados, pintados y murales, tengan como única finalidad la identificación del establecimiento, siempre que éste tenga fines educativos, culturales o políticos, se causarán estos derechos. Para efectos de este artículo se entenderá por anuncio luminoso aquel que sea alumbrado mediante un dispositivo que emita luz distinta de la natural o en su interior o exterior. Las personas físicas o morales deberán solicitar la expedición de las licencias para la colocación de anuncios publicitarios dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho misma, que tendrá una vigencia de un año fiscal. Artículo 63. El ayuntamiento cobrará el derecho por los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo anterior de la presente ley cuando se trate de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y otros medios publicitarios en lugares designados y autorizados por el ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana, sujetándose a las siguientes tarifas. Primero, eventos masivos 24 UMAS con fines de lucro. Segundo, eventos masivos 11 UMAS sin fines de lucro. Tercero, eventos deportivos 9 UMAS. Cuarto, eventos sociales 14 UMAS. Quinto, por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de pósters por una semana 3 UMA y inciso fracción sexta, otros diversos 29 UMA. Previo dictamen y autorización del ayuntamiento, esto podrá realizar la reducción en las tarifas previstas en el presente artículo siempre que tome como base para ello las circunstancias y condiciones de cada negociación. Capítulo 9. Servicios de alumbrado público. Artículo 64. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público, entendido como los derechos fiscales que se pagan como contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en su inmueble, sean propietarios o poseedores, tenedores o beneficiarios del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios que son otorgadas por el municipio a la comunidad en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será la que resulte de dividir el costo originado al municipio por la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga se cobrará individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio se cobrará en base a los porcentajes que a continuación se establecen respecto del tipo de consumo de energía eléctrica tipo doméstico, tarifa 6.5%, tipo comercio, tarifa 6.5%, tipo baja tensión, tarifa 6.5%, tipo servicio general de alta tensión, tarifa 2.0%, tipo servicios especiales de voltaje más de 66 kilovatios, tarifa 2.0%. Artículo 65. El ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que éste aplique los montos mínimos a contribuir. Para tal efecto, la Comisión Federal de Electricidad informará y descontará al ayuntamiento del monto total del pago por concepto de alumbrado público la cantidad recaudada al mes por el cobro de este derecho. Capítulo 10. Servicios que presten los organismos públicos descentralizados de la administración municipal. Artículo 66. Los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros, Capami,
serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes. Primero, por el derecho a recibir el servicio de agua potable, previa solicitud de escrito se deberá pagar el contrato inicial. Inciso A, casa, habitación e inmueble bajo el régimen en condominio 16 UMA. Inciso B, inmueble destinados a comercios e industrias de 20 a 29 UMA. Segundo, por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se pagará. Inciso A, fraccionamientos habitacionales por vivienda 9 UMA. Inciso B, comercios de 19 a 28 UMA. E inciso C, industrias de 29 a 48 UMA. Tercero, por el servicio de agua potable, los usuarios pagarán de forma mensual de acuerdo a las siguientes tablas. Inciso A, casa, habitación 1 UMA. Inciso B, para inmueble bajo el régimen de condominio por cada departamento 1 UMA. Inciso C, inmuebles destinados a actividades comerciales de 2 a 19 UMA. E inciso D, inmuebles destinados a actividades industriales de 14 a 48 UMA. Cuarto, para el otorgamiento del permiso de descarga al servicio de alcantarillado se pagará. Inciso A, para casa, habitación 14 UMA. Inciso B, para comercio de 19 a 34 UMA. Inciso C, para industria de 31 a 77 UMA. Quinto, los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado pagarán los derechos que se deriven de los conceptos siguientes. Inciso A, expedición de constancias de servicio de no adeudo, de factibilidad, entre otras 2 UMA. Inciso B, actualizaciones de datos o cambio de propietarios 2 UMA. E inciso C, recolección del servicio 9 UMA más costo del material empleado. En el caso de la fracción segunda del inciso A, cuando el número de viviendas que constituya el fraccionamiento sea mayor a 10, el fraccionamiento debe de realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en que se establezca, entendiéndose por estas la red de agua potable, alcantarillado, así como las fosas de oxidación o de tratamiento existentes, en observancia de los lineamientos vigentes establecidos por la Comisión Nacional de Agua Potable. Artículo 67. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad que acrediten la calidad en que se encuentran, cubrirán únicamente el 50% de cuota mensual de que les corresponda única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tengan señalado su domicilio y que tengan el servicio para una sola familia. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la calidad de adultos mayores y personas discapacitadas y que se encuentren en el estado de abandono gozarán de la exención del pago única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tengan señalado su domicilio y que tengan servicio para una sola familia. Artículo 68. Los adeudos derivados por la prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenajes y alcantarillado en términos de lo dispuesto por el Código Financiero serán considerados créditos fiscales, por lo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros estará facultada para realizar su cobro, el cual debe ser enterado a la tesorería municipal. Las comunidades pertenecientes al municipio que cuenten con el servicio de agua potable cobrarán este derecho conforme a los convenios en cada comunidad, debiendo enterar de forma mensual a la tesorería municipal. Artículo 69. Las cuotas de recuperación que fija el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF municipal de Ixtacuistla de Mariano Matamoros por la prestación de servicios, de acuerdo a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, viendo el ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. Título sexto de los productos. Capítulo primero. Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. Artículo 70. Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. Los productos que otorga el municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre la particular por la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, previa autorización de la enajenación del ayuntamiento por interés público, siempre que el Congreso del Estado de Tlaxcala autorice las operaciones. Artículo 71. Los ingresos por conceptos
Concepto de enajenación de lotes a perpetuidad y en los cementerios municipales causarán una cuota a razón de 19 UMA por lote. Artículo 72. La explotación de otros bienes propiedad del municipio serán en forma tal que permita su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año. Capítulo 2. Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del municipio. Artículo 73. El arrendamiento de bienes inmuebles del municipio que son del dominio público se regulan de acuerdo con lo estipulado en los contratos respectivos. Las tarifas de los productos que se cobran serán fijadas en el ayuntamiento según el reglamento de uso de inmuebles del que se trate, con base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y en su estado de conservación, mismos que deben hacerse del conocimiento del Congreso del Estado de Tlaxcala. Será nulo aquel subarrendamiento que se realicen sin el consentimiento del ayuntamiento, por lo que el ayuntamiento aplicará una multa al arrendatario que sin autorización subarrende. La multa no podrá ser inferior al importe de 19 UMA. Capítulo 3. Otros productos. Artículo 74. Los ingresos provenientes de la inversión de capital de fondos del erario municipal señalados en el artículo 221, fracción segunda del Código Financiero, se administran conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del mismo código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento y formarán parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dicha inversión exceda del 10% del total de sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala. Título 7 de los aprovechamientos. Capítulo 1. Recargos. Artículo 75. Los impuestos, derechos y contribuciones que no sean pagados dentro del plazo previsto en la presente ley o en otros ordenamientos de aplicación del municipio causarán un recargo conforme a las tasas determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal ejercicio fiscal 2019 que publique el Diario Oficial de la Federación. Dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que surtan efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de las causadas durante un año. Artículo 76. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses conforme a las tasas determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2019 que publique el Diario Oficial de la Federación. El monto de los créditos fiscales se actualizan aplicando el procedimiento señalado en los artículos 26-A y 27 del Código Financiero. Capítulo 2. Multas. Artículo 77. Los aprovechamientos obtenidos por el cobro de multas impuestas con motivo de la comisión de infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción segunda del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una persona física, serán impuestos por las autoridades fiscales del municipio de conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el ayuntamiento podrá aplicar las siguientes multas. Primero, por mantener abierta al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados de 5 a 10 UMA, tratándose de comercios con ventas de bebidas alcohólicas de 48 a 212 UMAs. En caso de reincidencia, serán acreedores a la clausura temporal o definitiva del establecimiento. 2. Por colocar anuncios, carteles o realizar publicidad sin contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente e incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 61 de esta ley, se deberán pagar de 6 a 12 UMAs según el caso de que se trate. Y 3. Por no respetar el giro autorizado a la licencia de funcionamiento y o realizar otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionará con una multa de 14 a 155 UMA. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 78. El ayuntamiento podrá establecer en el bando de policía y buen gobierno, así como en aquellos
en aquellos reglamentos que éste apruebe, la aplicación de sanciones y multas mismas que se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales para los efectos del Código Financiero. Artículo 79. Cuando sea necesario ampliar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas o morales deberán pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el título 13º del capítulo 4 del Código Financiero. Artículo 80. Las infracciones no comprendidas en este título que contravengan las disposiciones fiscales municipales de Ixtaquistla de Mariano Matamoros se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 81. Cuando los infractores de los ordenamientos fiscales municipales de Ixtaquistla de Mariano Matamoros sea la autoridad judicial, el director de notarías y de registro público del Estado de Tlaxcala, la autoridad municipal, informará sobre dicha circunstancia a los titulares de las dependencias involucradas para efecto de que apliquen las leyes respectivas. Capítulo 3. Indemnizaciones. Artículo 82. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades, instalaciones y equipamiento urbano del municipio se determinan y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que determinan las leyes de la materia. Artículo 83. Al emplearse el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales están obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondiente de acuerdo a las disposiciones siguientes. Primero, por las diligencias de notificación sobre el importe del crédito fiscal 5%. Segundo, por las diligencias de requerimiento sobre el importe del crédito fiscal 5%. Tercero, por las diligencias de embargo sobre el importe del crédito fiscal 5%. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores no podrán ser menores de 3, una por cada diligencia. Cuando las diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma simultánea, se pagarán únicamente los gastos de ejecución correspondiente a una de ellas. Artículo 84. Los gastos de ejecución por intervención se causarán y pagarán aplicando una tasa del 15% sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor que 2 sumas por diligencia. Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del ayuntamiento hasta por la conclusión del procedimiento administrativo de ejecución se harán efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la tesorería municipal. Título 8. De los ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. Capítulo único. Artículo 85. Ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Título 9. De las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Capítulo 1. De las participaciones. Artículo 86. Las participaciones son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Las participaciones que correspondan al municipio serán percibidas en los términos establecidos en el título 15º, capítulo 4 del Código Financiero. Capítulo 2. De las aportaciones. Artículo 87. Las aportaciones son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participación, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones federales que correspondan al municipio, las cuales serán percibidas en los términos establecidos en el capítulo 6 del título 15º del Código Financiero. Título 10. De las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Capítulo único. Artículo 88. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y
jubilaciones son los recursos que recibe en forma directa a los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Título 11, ingresos derivados de financiamiento, capítulo único, artículo 89. Ingresos derivados de financiamientos son los ingresos obtenidos por la celebración de préstamos internos o externos a corto o largo plazo aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previas publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Los montos previstos en la presente ley son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el municipio de Ixtaquistla de Mariano Matamoros durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley sean superiores a los señalados, se faculta a dicho ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales en beneficio de sus ciudadanos. Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará en forma supletoria en lo conducente las leyes tributarias, hacendarias, reglamentarias, reglamentos, bandos y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en las salas de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los 22 días del mes de noviembre del año 2018. La Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto, Presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María del Rayo Netzahuatl Ilcatz. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Es cuanto. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María del Rayo Netzahuatl Ilcatz, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta sirva a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 19 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a las y los ciudadanos diputados que sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide ponerse de pie al emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y decir la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Garrido Cruz José Luis, sí. Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí. Netzahuatl Ilcatz María del Rayo, sí. Montiel Serrano Lourdes, sí. Vázquez Velázquez, sí. Ignacio Corona Mariana Berta, sí. Ortega Blanca Rafael, sí. Víctor Báez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Montiel Cananeda Sonia, sí.
Brito Vázquez Michel, sí. Guerrero Edith Mayorana, sí. López Avendaño Omar Milton, sí. Covarrubias Miguel, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Flores Lozano Laura, sí. Mata Luz, Sí. Pérez Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Resultado de la votación, 19 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo general se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a las y los ciudadanos diputados que sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Piedras Díaz Miguel, sí. Garrido Cruz José Luis, sí. Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí. Zaguel y Huicatzi María del Rayo, sí. Montiel Cerón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. Víctor Báez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Montiel Candanera Sonia, sí. Brito Vázquez Michel, sí. Guerrero Edith Mayorana, sí. López Avendaño Omar Milton, sí. Covarrubias Miguel, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Flores Lozano Laura, sí. Mata Luz, Sí. Vera Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Resultado de la votación, 19 votos a favor, 0 en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia se ordena a la Secretaría elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Maribel León Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a la lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la ley de ingresos del municipio de Coajomulco para el ejercicio fiscal 2019.